Buen día con todos, jóvenes, señoritas, caballeros. Profe. Buenos días, profesor. Buen día, Justina. Buen día, Paulina. Buen día, Cielo. Andrea, buen día. Matías, saludos a todos, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Saludos a todos nuevamente, los que recién ingresan. A ver, nos ubicamos entonces en su librito de geometría. Libro de geometría en la página 18. A ver, tengo la página 18, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, Danitza. La 21. 21, listo, gracias, Justina. Página 21, jóvenes, ejercicio número 10. Habíamos desarrollado ya hasta el problema número 9. Vamos a continuar entonces con el problema 10. Listo. A ver, estamos trabajando con lo que es cilindros, con prismas, ¿cierto? Y recordemos las formulitas de un prisma cualquiera, para poder calcular su área lateral, es el perímetro de la base por la altura. El área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. Y su volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Ese es para un prisma. Para un cilindro, el área lateral es 2pi por radio por la generatriz, ¿cierto? Recordando las formulitas. Ok, cielo, ya leí tu mensaje, listo. Gracias por avisarme. Entonces, como en el problema número 10 me habla de un cilindro, vamos a dibujar aproximadamente dicho cilindro. ¿Está bien? Voy a dibujarlo. A ver, por acá lo tengo. ¿Dónde está? Ya, listo. Aproximadamente voy a dibujar ese cilindro. Y por acá tengo esa forma del cilindro. Listo. A ver, por acá dibujo el cilindro. Ahí está, aproximadamente. Muy bien. Teniendo entonces por acá ya al cilindro. A ver, un momentito, vamos a ponerle otro. Ya, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? A ver, un momentito, vamos a arreglar esto. Ahora sí. Listo, jóvenes. Entonces, me hablaba del cilindro. Ya, listo, Justina, ya vi tu mensaje también. Sí, parece que en algunos lugares de San Juan, ¿cierto? Hay ese tipo de inconveniente. Muy bien. Ojalá no haya dificultades acá con la luz o con la red para poder grabar y subir ese video. Listo. A ver, entonces, problema número 10. En un cilindro, acá está el cilindro, está el que visto de frente se ve como un cuadrado del lado A. O sea, nosotros por acá vemos este cilindro, ahora vamos a hacerlo en 3D, ahí está. Se ve ese cilindro y lo vemos, dice de frente, se ve como un cuadrado del lado A. Entonces, voy a dibujar por acá el cuadrado. O sea, si lo vemos de frente, se ve así, como un cuadrado. Trazo por acá su diámetro, ¿cierto? Ahí está. Se ve como si fuese un cuadrado. Y ese cuadrado tiene lado A. Es lo que me dice el problema. A ver. Listo, un momentito que esto. Ya, ahora sí. Listo. Cuyo lado mide A, me dice, ¿cierto? Si es un cuadrado, todos los lados deben medir A. Acá lo tenemos. Listo. Pero ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo calcular? ¿Qué me pide calcular a mí? A ver. El volumen, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula el volumen? ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? A ver, ¿se acuerdan? Formulita. Por radio al cuadrado. Muy bien. Pi por el radio al cuadrado multiplicado por la generatriz. Muy bien. Entonces nos toca solamente reemplazar. Mira, de rapidito sale esto. El volumen es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio de ese cilindro? Lo tenemos. ¿Cuánto vale?
A ver. Miren. Sobre 2. A medio, A- claro, A A sobre sobre 2. 2. Porque dense cuenta que el lado A, profesor, es todo el diámetro. El radio debe ser la mitad, claro. Profesor, el radio vale a medios. Muy bien. Entonces por acá sería A sobre 2. Pero ese radio, Todo al el, cuadrado. exacto, al cuadrado. Multiplicado por la generatriz. ¿Y cuánto vale la generatriz? La generatriz es la altura. Y la altura, acá está, mira, la altura vale A. Listo, profesor, ya salió y entonces, claro, solamente nos toca reemplazar o resolver las operaciones indicadas. Aquí tendríamos, a ver, para verlo mejor, pi multiplicado por a elevado al cuadrado Cuadrado sobre sobre, 4. y todo eso 4. multiplicado por a, ¿cierto? Claro, sobre 4 y por a. Y resolviendo ya lo tenemos. ¿Cuánto saldría el volumen entonces? Pi por A al cubo sobre 4. Muy bien, pi por a al cubo dividido entre Sobre 4. 4. Esa sería el volumen, o eso sería el volumen. Muy bien, claro, porque a cuadrado por a a la 1 es a al cubo, y ahí lo tenemos el volumen, y marcamos la alternativa correcta, que sería La B. la B. Ahí está, listo. Muy bien, solución al problema número 11. Perdón, 10. Pasamos al problema 11. A ver, en el problema número 11, me dice, ¿cuál es la diagonal de un cubo que al ser sumergido en una vasija de forma cilíndrica de 110 centímetros de diámetro, hace subir en 17,5 centímetros el nivel del agua en ella contenida? O sea, me pide calcular la diagonal de un cubo, ¿cierto? Que está sumergido en un cilindro que contiene agua, me dice. A ver, vamos a dibujar dicho cilindro. A ver, por acá voy a dibujar ese cilindro aproximadamente. A ver, este de acá lo voy a bajar mejor. ¿No? Aquí está. Voy a dibujar. Aquí está el cilindro, listo. Aquí tengo ese cilindro. Lo voy a alargar un poquito. Listo, ahí está. Listo, profesor. Me dice, ¿cuál es la diagonal de un cubo que al ser sumergido en una vasija de forma cilíndrica? O sea, aquí tenemos nosotros a un cilindro, ¿cierto? Y dentro de ese cilindro me dice que contiene agua. A ver, vamos a dibujar en 3D. Ahí está el cilindro. Contiene agua. Supongamos que contiene agua hasta por acá, aproximadamente. Listo, ahí está. Contiene agua hasta esa altura más o menos. Entonces repasamos el problema. Dice, ¿cuál es la diagonal de un cubo que al ser sumergido en una vasija de forma cilíndrica de 100 centímetros de diámetro? O sea, este cilindro tiene 110 centímetros de diámetro. Si su diámetro es 110, ¿cuánto valdrá el radio de este cilindro? 55. Muy bien. El radio debe valer la mitad, profesor. 55. Muy bien. Listo. ¿Qué más me dice? A ver, al sumergir un cubo, o sea, sumergimos un cubo, por acá dibujo un cubo, ahí está, sumergimos un cubo dentro de ese cilindro que contiene agua, sumergimos un cubo y me dice que el nivel del agua, ¿cierto? En ella contenida sube 17,5 centímetros. Al introducir este cubo, el nivel del agua, por acá sube, dice, una altura de 17,5 centímetros. Es lo que sube el nivel del agua al introducir este cubo dentro de ese recipiente que contiene agua. Muy bien. ¿Qué más me dice? Considerar de que pi vale 22 séptimos y me pide calcular la diagonal de un cubo. O sea, de ese cubo que se ha sumergido, me pide calcular ¿qué cosa? Su diagonal. Esta diagonal. ¿Y se acuerdan cómo se calculaba esa diagonal de un cubo? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la diagonal de un cubo? A ver, revisen. La diagonal de un cubo se calculaba multiplicando su arista Por raíz de 3. Por raíz de raíz 3. de 3. Exacto. Esa es la diagonal de un cubo. O sea, profesor, debo calcular la arista, y ya me salió el problema, ¿cierto? Sobre la diagonal de ese cubo. ¿Y cómo calculamos la arista? A ver, atentos. Para ello nos acordamos de algo. Cuando ustedes, a ver, en la vida diaria, tienen un recipiente, hay una jarra de repente, ¿cierto? Introducen de repente un cubo, un hielo, un pedazo de hielo grande. Introducen dentro de su jarra, de su refresco, jarra con agua que de repente está a la mitad. ¿Qué sucede cuando introducen ese hielo dentro del nivel de agua que contiene la jarra? Sube el agua.
Sube agua el nivel sube. del agua, ¿cierto? Claro, sube. Y la forma que sube, ¿qué forma tiene? La forma del agua que ha subido, ¿qué forma tiene? A ver, a Plana. ver, Cuadrado. a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se acuerdan? ¿Qué volumen ocupa el agua en los recipientes? Si ustedes introducen agua en una taza, tiene la forma de la taza. Si ustedes introducen agua de repente en una botella, tiene la forma de la botella. Si subieron o metieron el cubo dentro del recipiente forma cilíndrica, el nivel del agua que sube es 17,5 centímetros, ¿ok? Pero la forma, ¿qué forma va a tener? ¿Qué forma va a tener? Cilíndrica. Cilíndrica. Cilíndrica, por supuesto, profesor. Lo que ha subido el nivel tiene una forma cilíndrica. Acá lo vamos a ver mejor. Ahí está, lo acomodamos. Lo que ha subido el nivel, profesor, también tiene forma cilíndrica. Todo este contenido de agua que ha subido, 17,5 centímetros, tiene forma cilíndrica. O sea, profesor, si yo saco ese agua que ha subido, ¿tiene forma de cilindro? Así es. O sea, puedo decir que el volumen de ese cilindro, ¿cierto? De ese cilindro, es igual a quién, profesor? Al volumen del cuerpo que se introdujo. ¿Qué cuerpo se introdujo dentro de ese recipiente? ¿Qué cuerpo se introdujo? Cubo. El Cubo. cubo. O sea, profesor, el volumen del cilindro, porque es el agua que he subido, es igual al volumen de ese cubo. Así es. Ambos volúmenes son iguales. ¿Por qué, profesor? Porque se introdujo el cubo y al introducirse el cubo, el nivel del agua, el nivel del agua subió, ¿cierto? Y esa cantidad de agua que ha subido tiene forma cilíndrica. Y ese volumen tiene el mismo volumen que ¿quién? Que el cubo. Claro, porque eso es lo que está ocupando la cantidad de agua. Allá, profesor, entonces el volumen del cubo es igual al volumen del cilindro que ha subido. Así es. Entonces yo debo calcular ¿qué cosa? El volumen del cilindro, ¿cierto? Y ese volumen que me salga va a ser igual a ¿quién? Al volumen del cubo. Cubo. Muy bien, profesor. Calculemos entonces el volumen del cilindro. ¿Y lo puedo calcular? Por supuesto, porque mire, tengo todos los datos, mira, ve. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? A ver, ¿cuál es la formulita para calcular Pi el por volumen? radio al cuadrado por Por la generatriz. generatriz. Pi por el radio al cuadrado y por la generatriz. Muy bien. Listo, vamos a reemplazar. Esto es igual, a ver, pi. Pero me dice que pi me ha dado un valor. ¿Cuánto vale? Acá está, mira, a ver. ¿Cuánto vale pi? 22 séptimos. 22 sobre 7. Muy bien. Multiplicado por el radio. ¿Cuánto mide el radio de ese? 55. 55, profesor. Allá, Al 55. cuadrado. Elevado al cuadrado. Cuadrado. Multiplicado por quién, profesor? Por la generatriz. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale la generatriz? 17,5. 7,5. Claro, 17,5, profesor. Muy bien, 17,5 centímetros. Claro, porque es lo que ha subido, y lo que ha subido viene a ser justo la generatriz o la altura de ese cilindro. Listo, lo que nos toca ahora solamente es multiplicar, dividir lo que tenemos. A ver, ustedes tienen que calcular a la mano. Por acá, a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Aquí está. Ahí está, por acá también, yo también voy a trabajar con esto. A ver. Entonces, vamos a desarrollar ahí. Diremos, primero resolvemos ¿qué? A ver, operaciones. ¿Cómo es orden operativo? ¿Qué se resuelve primero? ¿Se acuerdan? La potencia. 55, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Cuánto es 55 al cuadrado? Ahí está. ¿Listo? Eso 1025. multiplicado por 22. Voy a ponerle por 22. Igual. Multiplicado por 17,5. Por 17,5 igual. Y todo eso dividido entre 7. 7. Resultado, ahí lo tenemos. ¿Cuánto? 166,000. 66.375. Muy bien. 166.375. Profesor, ¿ese es el volumen del cilindro? Así es, ese es el volumen del cilindro. Pero también es igual al volumen del cubo, ¿cierto? Ahí está, claro, también es igual al volumen del cubo. Pero ustedes se acuerdan de algo, jóvenes. ¿Se acuerdan? Por supuesto que sí. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculamos el volumen de un cubo? A ver.
la formulita para calcular el volumen de un cubo, ¿cómo era? Arista al cuadrado. Arista al Cubo cubo. al cubo. Arista al cubo. En vez de colocar acá la V del cubo, su formulita. El volumen del cubo es la arista elevado al cubo. Y esto es igual a 166.000, ahí está, pues, 166.375. ¿Y cómo pasa esa potencia? Como raíz. Raíz. Raíz cúbica. ¿Cuánto es la raíz cúbica entonces de ese numerito? Número conocido, es exactito, sale, a ver. 55. Ajá, raíz cúbica de 3.000 o de 166.375 es 55. Entonces, profesor, ¿la arista vale 55? Así es, ya tenemos la arista. Por lo tanto, ¿qué nos pedía calcular a nosotros? ¿Qué nos pedía? La diagonal. La La diagonal. diagonal del cubo. Profesor, pero ya salió, ya mira, si la diagonal del cubo es A por raíz de 3, ya lo tengo. ¿Valdría? 55 raíz de 3. 55 raíz de 3. 55 raíz de 3, ¿cierto? Centímetros. Ahí está la diagonal. Muy bien. De esa manera desarrollamos el problema número 11, aplicando solamente la formulita del volumen del cubo, calculando el volumen, en este caso primero del cilindro, y como son iguales, lo igualamos aquí al volumen del cubo, y el volumen del cubo se calcula multiplicando o elevando la potencia, la arista al cubo. Como es igual a 166.000, le sacamos la raíz cúbica y ya tengo la arista. Teniendo la arista, ya es fácil calcular la diagonal del cubo, simplemente lo multiplicamos por raíz de 3. Aquí la clave estaba en interpretar esto, de que el volumen de esa figurita, del volumen que sube, es el volumen del cubo. Y este volumen de agua que sube tiene forma cilíndrica. Y ese volumen del cilindro es igual al volumen de ¿quién? Del cuerpo que se introdujo. ¿Quién se introdució? El cubo. Por eso es que hemos dicho de que el volumen del cilindro es igual al volumen del cubo. Esa parte teórica es importante. Muy bien, completen el problema número 11, me confirman y pasamos al problema número 12. Ahí está dibujando también cada uno de los cilindros para poder interpretar mejor el problema. Muy bien, Paulina. Vamos a pasar entonces al problema número 12. Muy bien, Justina. A ver, los demás también me confirman. Listo. ¿Cómo vamos, Eduardo? Sofía, a ver, Danitza, Estrella, ¿cómo vamos, Estrella? Muy bien, Sofía, ahí está. Matías, listo. Muy bien, cielo. Pasamos entonces al problema número 12. Problema número 12. Listo. Si a alguien le falta, me avisa antes de borrar. Problema número 12. A ver, el problema 12 me dice lo siguiente. Hallar, me dice el área, vamos a hallar el área de un prisma hexagonal regular de 25 centímetros de altura y de apotema de la base 3 raíz de 3. Listo. Entonces, primero dibujamos a quién, al hexágono. Voy a dibujar ese hexágono aproximadamente. Aquí vamos a tener a ese hexágono. Obviamente la base, consideramos más la base. Ahí está. Aproximadamente. Ahí tengo el hexágono. Pero para que se vea en 3D, trazamos sus aristas laterales. Aquí están. Sus aristas laterales para que se vea el prisma. Listo. Y por acá también, ¿cierto? Aproximadamente. Eso va. Listo. Ahí está. A ver, ¿qué más me dice? Hallar el área de un prisma hexagonal. Como me dice el área, no te especifica qué tipo de área, se asume que sea el área total. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el área total? ¿Se acuerdan cómo calculamos el área total de un prisma? De cualquier prisma se calcula su área total. ¿Cómo? El área lateral más ¿quién era? Más 2 veces A por B. 2 veces, muy bien, 2 veces el área de la base. Claro, área de la base. Listo. Pero aquí me dice que, a ver, hallar el área total de un prisma hexagonal regular
de 25 centímetros de altura. Por acá, la altura valdría 25. La altura es la arista lateral, ¿cierto? Y el apotema de la base, ¿qué era el apotema? El apotema lo vimos, ¿cierto? En polígonos regulares el bimestre pasado, pero vamos a acordarnos por acá. El apotema es la distancia que hay del centro de la figurita, del centro, perpendicularmente a uno de sus lados. Perpendicularmente quiere decir que forma 90 grados. Este es el apotema. Y este apotema me dice que vale 3 raíz de 3. Listo, muy bien. Ahora, para poder calcular el área lateral, ¿se acuerdan cómo se calcula el área lateral de un prisma? El área lateral, ¿cómo se calculaba? A ver, era el área lateral, por acá para que se acuerden, era el perímetro de la base multiplicado por la altura. Esa era la formulita para el área lateral. Profesor, pero para hallar el área lateral necesito el perímetro de la base. No tengo sus lados, hay que calcular sus lados, porque el perímetro es la suma de todos sus lados. La altura sí lo tengo, vale 25. Muy bien. Pero entonces vamos a calcular el lado. ¿Cómo calculo el lado de la base? A ver, como tengo el apotema, y yo me acuerdo, porque acá me dice, de que este es un polígono o un hexágono regular. Si es regular, todos sus lados deben ser iguales y todos sus ángulos también. ¿Se acuerdan? Lo vimos en polígonos, el tema de polígonos. ¿Cuánto vale cada ángulo interior de un hexágono regular? Porque todos sus ángulos son iguales en un hexágono regular. ¿Cuánto valía, profesor? ¿Y cómo se calculaba? Ajá. Se calculaba utilizando la siguiente relación. Para que se acuerden por acá, mira, un ángulo interior en un polígono se calculaba como 180 por n menos 2 dividido entre n. Allá, entre n. ¿Y quién era n? ¿Se acuerdan quién era n? Del polígono era el número de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? El hexágono conocido tiene 6. Entonces yo puedo calcularlo, mira. Profesor, sería 180 por 6 menos 2 entre 6. 6 menos 2 es 4, ¿cierto? Y acá 180 entre 6, 30 por 4, ¿cuánto me da? 120. 120. O sea, profesor, acá vale 120, sí, cada uno vale 120. Y cuando yo uno, voy a colocarle por acá, cuando yo uno el centro de ese hexágono regular con el vértice, lo divide, a ver, ya, lo divide en dos ángulos iguales. Profesor, uno el centro con el vértice, ¿cierto? Si todo vale 120, ¿cuánto vale cada angulito? ¿Cada angulito cuánto valdrá? 60. Tengo el notable, profesor. Tengo por acá el notable, por supuesto, mira, 60. Y por acá debe ser 30. 30. Notable 30 y 60. Si a 60 se opone 3 raíz de 3, ¿a 30 cuánto se opondrá? 3, ¿cierto? Y a 90 se va a oponer el doble, sería 6. Profesor, si acá vale 3, acá también debe ser 3. ¿Por qué? Porque es lo mismo al formar el mismo triangulito. ¿Cuánto vale entonces el lado de ese hexágono? Ya lo tienes. ¿Cuánto vale? 6. 6. Como es regular, todos deben ser 6. Ahí está. Listo, con esto ya sale ya, mira. Profesor, entonces ya puedo calcular el área lateral. Sí, el área lateral sería el perímetro de la base por la altura. Por acá vamos a colocar igual. El área lateral, ¿cómo se calcula? Perímetro de la base. ¿Cuánto es el perímetro de la base? A ver, ya lo tienen. El perímetro de la base sería la suma de todos sus lados. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el perímetro de la base? 36. 36. Multiplicado por la altura. ¿Cuánto vale la altura del prisma? Lo tenemos. 25. 25. Cinco. Allá, 25. Muy bien, 36 por 25 lo van multiplicando. Más 2 veces, ¿quién? El área de la base. ¿La base qué figura es? ¿Qué figura es la base? Es un, acá está todo esto, es un hexágono. ¿Y cómo calculamos el área de un hexágono? ¿Se acuerdan? El área de un hexágono, lo vimos en áreas. Profesor, no había una fórmula directa, pero lo calculamos, aunque sí hay, pero vamos a lo calculamos nosotros formando la figurita. ¿Qué figurita se formaba al unir todo el centro con cada vértice? ¿Se acuerdan? Un triángulo. Triángulo. ¿Cuántos triángulos se pueden formar? A ver. ¿Se formaban? 6. ¿Pero qué tipo de triángulos se formaban siempre en el hexágono regular? ¿Triángulos?
Equiláteros. Equiláteros, exacto. O sea, profesor, el área de un hexágono sería 6 veces, ¿quién? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. 4. ¿Por qué sobre 4, profesor? Porque este es el área de un triángulo equilátero. Como son 6, 6 veces el área del triángulo equilátero. Entonces, profesor, 2 veces ¿quién? El área de la base. ¿Y cómo se calcula la base? Como 6 veces ¿quién? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Y cuánto vale el lado de ese hexágono? ¿Cuánto vale el lado? 6. Sería 6 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. 4. Listo, acá ya sale, profesor, acá, mira, ve. ¿Cuánto es 36 por 25? Ya lo multiplicaron. ¿Cuánto salió? 900, ¿cierto? Claro, 36 por 25 me salió 900. ¿Listo? Más, ¿quién sigue por acá? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, más. A ver, acá lo hacemos mentalmente, mira. 6 al cuadrado es 36. 36. 36 entre 4, 36 entre 4, 9. 9. 9 por el otro 6, 9 por 6, 54. 54 por el 2 de afuera, 54 por 2, nos daría 8. 108. Ajá, 108 del costadito, raíz de 3, ¿cierto? Ahí está. Profesor, ¿ahora qué se hace? Podemos factorizar, por supuesto. Se puede factorizar. Como habíamos visto hace un momento por acá, habíamos visto, mira, acá hay 36 por 25, allá, mira, ve, 36 por 25 como factor para poder factorizarlo, valga la redundancia. 108 también se puede expresar como 36 por ¿cuánto? 36 por, a ver, 36 por 3, ¿cierto? 6 por 3, 18 va 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Profesor, el factor común ya lo tengo. ¿Quién es el factor que se repite? Sería 36. 36, abro paréntesis, ¿quién queda? 23 más 5. 23 más 3. más 5 más 3. 3 raíz de 3. Ahí está. Como es área, sería, a ver, estaba en centímetros, nos quedaría entonces centímetros cuadrados. No lo olviden. Acá debe ser centímetros cuadrados. ¿Está bien? Para cada uno. Muy bien, ahí está la solución al problema número 12. Completen ahí, completen el problema 12. Sería la opción A. Dime, Sofía, dime. Profesor, dice Camila que no puede entrar porque no tiene luz en su casa. Ya, ok, voy a tomar en cuenta todos. Me están avisando varios de sus compañeros que no tienen. Ok, gracias, Sofía, por el avisarme. Por avisarme. Muy bien. Sí, hoy ha habido corte de luz masivo creo que en el distrito de San Juan. Bueno, listo, ya me han avisado. Voy a guardar esos informes también en el chat, que me están avisando algunos. Listo. Para tomar en cuenta. Y vamos a grabar, bueno, ya se está grabando esta clase. Ojalá no haya interrupciones con la luz o con la red para poder continuar. Pasamos entonces al problema número 13. A ver, el problema número 13, atentos, el problema número 13 nos dice hallar el número de caras. ¿De caras qué? De caras laterales de un prisma regular cuya área lateral es 375 centímetros cuadrados y su arista lateral mide 25. A ver, vamos entonces a calcular el número de caras. Pero ¿hay formulita para hallar el número de caras? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Hay formulita para hallar el número de caras? ¿Hay o no hay formulita? Profesor, No. claro, no hay una formulita, pero lo vamos a calcular, ¿cierto? De manera indirecta. ¿Cómo? Observen. Como me dice, hay el número de caras laterales de un prisma regular, cuya área lateral es 375 y su arista lateral mide 25 y su arista básica mide 3. No me dice qué tipo de prisma es. Entonces yo más o menos voy a dibujar por acá un prisma. Obviamente no conozco su número de lados de la base. Voy a dibujarlo, ¿cierto? De esta manera. Obviamente no lo voy a cerrar porque no sé cuántos lados tiene. Punto suspensivo por acá y punto suspensivo por acá. Ahí está. No sabemos cuántos lados tiene la base de ese prisma. ¿Ok? Pero sabemos que es un prisma, obviamente, ¿no? Porque me dice ahí. Ahora, jóvenes, ¿cómo calculamos entonces el número de caras laterales? Para ello sabemos algo. Miren, si yo tengo un prisma triangular
aquí está un prisma triangular, ¿cuántas caras laterales tiene este prisma triangular? ¿Cuántas caras laterales tiene? A ver, este prisma triangular, ¿cuántas caras laterales, o sea, caras de los costados tiene? Tres. Tres. Claro. Profesor, y si yo tengo un prisma cuadrangular, ¿cuántas caras laterales tendrá? 4. 4. O sea, profesor, conclusión, yo puedo calcular ¿qué cosa? El número de lados de la base y coincide con el número de caras laterales. Allá. O sea, yo solamente debo saber cuántos lados, ¿cierto?, tiene la base del prisma para saber cuántas caras laterales. Si tiene 3 lados la base, entonces tiene 3 caras laterales. Si tiene 4 lados la base, 4 caras laterales. Si tiene 5, sucesivamente. O sea, yo debo calcular el número de lados de la base. Muy bien, en mente eso. Ahora, por acá me dice de que el área lateral, por acá, el área lateral, me dice que es igual a ¿cuánto? A 375 centímetros cuadrados. Ese es el área lateral. Y su arista lateral, o sea, la altura de la arista lateral, mide 25. Muy bien. Y su arista de la base, allá, la medida de la arista básica mide 3. Todos estos lados de la base miden 3. ¿Por qué, profesor, miden 3 todos? Porque me dice que es un prisma regular. O sea, la base debe ser un polígono regular. Sabemos cuánto mide el lado de la base, pero no sabemos cuántos lados tiene. Como no sabemos cuántos lados tiene, voy a ponerle n. N sería el número de lados de ¿quién? De la base. Ahora, pero ustedes saben algo, ¿cómo calculamos el área lateral? ¿Cuál es la formulita para poder calcular el área lateral de ese prisma? Fórmula, ¿lo conocen? ¿A qué es igual el área lateral? El área lateral se calcula como, acá está, mira, acá está arriba, es un prisma cualquiera. Acá está, mira, ven. Acá lo Los dos tenemos. perímetros. Exacto, el No, perímetro. perímetro. Por la altura. Claro, el perímetro de la base multiplicado, profesor, por la altura. Pero la altura lo conozco. ¿Cuánto vale la altura acá? Acá lo tenemos. La altura vale 25. 25. 25. Y esto es igual a ¿cuánto, profesor? A 375. 5. Ahí está. Ese 25 está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. A dividir. A ver, dividan. ¿Cuánto sale ahí? 15. 15. Profesor, 375 entre 25 salió 15. Pero el perímetro de la base, profesor, ¿cómo se calcula? Sumando todos sus lados, ¿cierto? A ver, si supongamos acá, mira, ven, en este de prisma triangular, supongamos que su lado vale 2, ¿cierto? Y supongamos que es regular, todos los lados son iguales. ¿Cuánto valdría su perímetro? Su perímetro valdría 6. 6. Supongamos que este es un prisma cuadrangular regular. Su lado vale 4, supongamos. Todos deben ser 4, ¿cierto? ¿Cuánto valdría entonces? ¿Cuánto valdría su perímetro? 16. 6. 16. Profesor, ¿se obtiene sumando? Sí, se obtiene sumando. Pero si es regular, todos sus lados son iguales. Entonces yo puedo calcular el perímetro ¿cómo? Multiplicando lo que mide. ¿Cuánto mide? 2. ¿Por quién? 2. ¿Por quién? Por el número de lados. ¿Cuántos lados tiene acá este prisma? Tiene 3. 2 por 3, 6, 6. profesor. 6. Ajá. Y el otro, su lado mide 4. ¿Por quién? Por el número de lados. 4. ¿Cuántos lados tiene? 4. 4. 4 por 4, 16. 16. ¿Cierto? Allá, profesor. Y si quiero calcular acá el perímetro de este prisma, sería su lado. ¿Cuánto mide su lado? 3. 3. 3. ¿Por quién? Por el número de lados. ¿Cuántos N. lados tiene este prisma? Número de lados. N. N. Claro. O sea, profesor, su perímetro sería acá 3 por N. Así es. Su perímetro sería 3 por N. Entonces, por acá colocaríamos 3 por N, que sería 3N. Mire, ya tengo ya, mira, ya sale ya. Entonces diremos que el número de lados, ¿cuánto sería? 5. 5. Si el número de lados de la base tiene 5 lados, ¿cuántas caras laterales tendrá? 5. 5 también, porque habíamos dicho de que el número de lados, por acá voy a colocarlo, el número de lados, ¿cierto? De la base, obviamente, el número de lados de la base, es igual a ¿quién? Al número de caras laterales. Es igual al número de caras laterales. Ahí está, L. Muy bien. Entonces, profesor, el número de caras, por acá colocamos, es 5 también. El número de caras laterales, ahí está, caras laterales, es igual a 5.
Esa sería nuestra respuesta entonces para el problema número 13. Muy bien, completen el problema número 12 y luego el problema número 13 para poder continuar. A ver si me da tiempo para otro más. Nos quedan 4 minutitos. Muy bien, ya se siente el fin de año, creo, ya se siente. Listo, jóvenes. No olviden que la próxima semana ya empiezan los exámenes y el examen de geometría llega hasta este tema, hasta lo que hacemos mañana, áreas 1, áreas 2 y también viene lo que es prismas. Muy bien, ese es el examen de geometría. ¿Me confirman para pasar al problema 14? A ver si lo presentamos, el problema número 14. Muy bien, ahí los veo. Ahí las veo, chicas. Sofía, muy bien. Listo. Andrea, Yadira. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Problema 14. Vamos a presentar la figurita. A ver. Listo, en el problema 14 me dice lo siguiente, jóvenes. Dice, las paredes de una habitación cuyas dimensiones son 3,5 metros de largo, 2,8 metros de ancho y 3,2 metros de alto. Se requiere empapelar sabiendo que entre puertas y ventanas hay una superficie de 3,32 metros cuadrados. Si el rollo de papel cuesta 2 o 24 soles y cada rollo tiene 10 metros por 37 centímetros, ¿cuántos rollos se necesitan y cuál será el costo del papel empleado? A ver, como me habla de las paredes de una habitación generalmente es forma rectangular o cuadrangular, ¿cierto? Pero por las dimensiones que me da, debe ser de forma rectangular. Entonces voy a dibujar por acá aproximadamente, a ver, una habitación rectangular. A ver, por acá lo vamos a tener aproximadamente. Ahí está. Listo. Unimos los vértices para tener la habitación rectangular. Ahí está. Listo. Y vamos a colocarle, ¿qué cosa? Sus dimensiones. Sus dimensiones. Me dice por acá. Tiene de largo, a ver, 3,5 de largo. Por acá vamos a colocar 3,5 metros de largo. Luego 2,8 de ancho. Por acá 2,8. Y de alto 3,2. 3,2. Ahí está. ¿Qué más me dice? Se quiere empapelar, sabiendo que entre puertas y ventanas hay una superficie de 3,32. A ver, por acá tiene su puerta y ventana. Acá voy a dibujar una puerta. Listo. Y una ventana acá al fondo ya la ventana. Ahí está. Pero me dice que entre puertas y ventanas hay un área. Área entre puerta y ventana me dice que es igual a 3,32. Listo. Obviamente metros cuadrados. A ver, y para poder empapelar, obviamente se empapela todas las paredes de los costados y del frente, menos el piso ni el techo, y tampoco las puertas y ventanas, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver ya el día de mañana. Ok, jóvenes, hasta ahí, hasta la figurita nos quedamos el día de hoy. Gracias a todos, jóvenes, por su atención. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense, cuídense. Nos vemos.